Capítulo 149. Héroe. Y enemigo. Los dos caminaron en completo silencio mientras salían de la ciudad. Ambos comprendían que la ciudad no podía usarse para su lucha, ya que no podían dañar a los ciudadanos. Este era el acuerdo tácito entre Midoriya y Mirio. Sin mediar palabra, ambos decidieron trasladar la pelea a una zona desolada a las afueras de la ciudad. Era un lugar sin gente ni edificios, así que podían luchar libremente sin molestar a nadie. Midoriya, podrías haberte convertido en un héroe. No importa. Midoriya respondió, como si acabara de aceptar algo. Negó con la cabeza y preguntó. Mirio-senpai, deberías saber cuál era mi sueño de convertirme en héroe, ¿verdad? Quería proteger las sonrisas de todos. Un sueño vago y elusivo. El objetivo de Midoriya Izuku de convertirse en héroe estaba impulsado por el puro deseo de ayudar a los demás, y por eso Togata Mirio y All Might lo admiraban. Era un sueño simple y desinteresado de ser un héroe. Midoriya asintió, confirmando que Mirio recordaba su sueño. Pero también era por eso. Midoriya comenzó a hablar lentamente de nuevo. Cuando conocí a Eri en el parque de atracciones, solo vi miedo y terror en su rostro. Su cuerpo estaba vendado y sus ojos llenos de desesperanza. Esa no debería ser la expresión de un niño. También he investigado la colaboración entre Shia Saikai y League of Villains, y los experimentos que Chisaki realizó con Eri. Tengo todos los detalles. La policía y la policía han trabajado duro. Deben acatar las leyes de la sociedad, y lo entiendo. Las leyes que mantienen el orden son el estándar mínimo de moralidad. No se pueden quebrantar. Por eso tengo que hacer esto. No puedo permitir que otros se vean en apuros, ni que los criminales sigan libres. Tengo que hacer justicia a Shia Saikai al margen de la ley. Midoriya compartió todos los pensamientos que tenía en su corazón con Togata Mirio, luego dio una leve sonrisa. Al menos, Eri podrá sonreír en el futuro. Midoriya, tú. Esta fue la primera vez que Togata Mirio se odió a sí mismo. Como héroe, no pudo hacer nada. No pudo salvar a la inocente niña Eri, y a pesar de todos los sacrificios de Midoriya, tuvo que arrestarlo como héroe. Togata Mirio colocó débilmente su mano derecha sobre su rostro, sintiendo un profundo dolor y tristeza. Al final, no pudo salvar ni a una persona, entonces, ¿cuál era el punto de ser un Lemurion? Soy un anciano muy vergonzoso. Anímate, Mirio-senpai. El símbolo de la paz debe serte transmitido. En cuanto a mí, ahora solo puedo existir como un enemigo. Midoriya Izuku, el enemigo. Que animaba al héroe, le dijo a Togata Mirio que debía mantenerse fuerte. Como héroe, Mirio tenía la inevitable responsabilidad de impedir el arresto de su enemigo. Midoriya, voy a hacer mi movimiento. Dale. Las últimas palabras entre ambos fueron su último adiós. Como héroe, Togata Mirio tuvo que arrestar al enemigo. Midoriya Izuku, y con los vientos furiosos aullando en el páramo, comenzó la batalla. One for All. Lo cubrió por completo, mientras que Permeación repelió el ataque. Togata Mirio usó su poder más poderoso, obligando a All for One a recibir solo golpes pasivos. En un instante, Togata Mirio alcanzó a Midoriya, extendiendo su mano derecha para capturarlo. Su objetivo era someter a Midoriya sin hacerle daño. Esa era la intención de Million. Togata Mirio era increíblemente rápido y, naturalmente, Midoriya no pudo reaccionar de inmediato. Pero en cuanto la mano de Mirio lo tocó, su cuerpo pareció disolverse en hebras de alambre de acero. Una vez que su cuerpo se convirtió en alambre de acero, los sentidos de Midoriya se agudizaron al máximo. Los alambres formaron rápidamente una trampa que atrapó a Togata Mirio, y el resultado fue el mismo. El alambre de acero atravesó fácilmente el vacío. Togata Mirio, ya inmune a todo daño físico gracias a la permeación, apenas se vio afectado. Quizás solo el lavado de cerebro de Shinso Itoshi pudo contenerlo ligeramente. Sus ojos no veían, su nariz no olfateaba, sus 5 sentidos estaban completamente apagados, como atrapado en una habitación oscura y silenciosa, incluso su respiración estaba restringida. Pero Togata Mirio aún podía percibir todo lo que ocurría afuera. Esta era una habilidad que había perfeccionado durante años de entrenamiento con el ojo nocturno. En un instante, analizó y comprendió todo lo que sucedía a su alrededor. Midoriya, te has vuelto más fuerte. Togata Mirio se sintió feliz, pero también triste. Ojalá Midoriya tuviera un don para convertirse en héroe.
Pero la realidad rara vez es como uno desea. Pero soy más fuerte. La fuerza del puño de Togata Miryo se manifestó, y el poder de One for All explotó. La tormenta del puñetazo rugió, y Midoriya, en su forma de alambre de acero, fue lanzado por los aires y se dispersó. Tras el fin del estado de permeación, Togata Miryo vio a lo lejos que el cuerpo de Midoriya volvía lentamente a su estado normal desde su forma de alambre. Desde el comienzo del enfrentamiento, Million ya había obtenido una ventaja. Así que este es One for All, el don de la luz. Midoriya sintió el poder que Togata Miryo acababa de desatar, y era idéntico al de All Might. La fuerza que puede arrasar con todo con un solo puñetazo. Este es el poder que poseía el símbolo de la paz, haciendo temblar a todos los enemigos. El alambre de acero se reformó en el cuerpo de Midoriya, y miró a Togata Miryo, con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. En serio. Te envidio de verdad, Miryo-senpai, por heredar el don de All Might. Lo siento. No, no es eso. Togata Miryo, diciendo algo con ligero pesar, fue rápidamente negado por Midoriya, quien negó con la cabeza. Honestamente, desde que All for One le contó a Midoriya sobre One for All de All Might, Midoriya se preguntaba cómo sería si hubiera heredado el don de All Might. All Might era el héroe al que todos admiraban, aclamado como el símbolo de la paz. Midoriya Izuku lo admiraba profundamente desde joven. Si pudiera heredar su don y convertirse en su discípulo, ¿qué tan feliz sería? Todos tenemos deseos. Todos sueñan con estar más cerca de los héroes que admiran. Tras descubrir el don One for All, Midoriya Izuku incluso fantaseó con heredarlo, imaginando lo emocionante y emocionante que sería. Pero ahora, Midoriya ya no albergaba tales fantasías. La luz era el símbolo de la paz. Y quien heredara su don, One for All, tendría que asumir esa gran responsabilidad. Convertirse en una figura noble para la sociedad de héroes, como un faro que guiara a los demás. Midoriya Izuku había asesinado y cometido crímenes. Nunca podría convertirse en un héroe. De ahora en adelante, solo sería visto como un enemigo. Odiado por la sociedad. Ya no podía seguir el camino hacia la luz. Entonces, Midoriya le habló lentamente a Miryo. Solo tú puedes heredar One for All y convertirte en el sucesor de All Might. Porque eres el héroe que todos necesitan. Capítulo 150. Victoria. Y derrota. Vamos, la batalla apenas comienza. Ah, lo siento. Midoriya. Los dos se enfrentaron nuevamente y comenzó una nueva batalla. La combinación de permeación y One for All, dos poderosos quirks, le permitió a Togata Miryo moverse a velocidades increíbles, mientras permanecía inmune a todos los ataques. Midoriya Izuku, en su forma de alambre de acero, usaba los cables para percibir su entorno, que era la única forma en que apenas podía rastrear los movimientos de Togata Miryo. Como resultado, comenzó una batalla de alta velocidad, invisible a simple vista. Los vientos furiosos en el páramo anunciaban la llegada de una tormenta. Un alto juncal se mecía violentamente con el viento. Destellos plateados atravesaron el aire y, en un instante, una gran área del juncal se redujo a la mitad. El viento arrastró los juncos cortados, esparciéndolos por todas partes. En el aire, las cañas voladoras fueron cortadas en pedazos aún más pequeños por los innumerables destellos plateados, llenando todo el espacio. Togata Miryo era increíblemente rápido, tan rápido que Midoriya apenas podía seguirle el ritmo. La única forma de contrarrestarlo era crear una barrera hecha de alambres de acero en la que Midoriya pudiera transformarse. Esta barrera, que cubría un área de varias decenas de metros, lanzaba ataques indiscriminados y arrasadores. Si Togata Miryo cometía el más mínimo error, Midoriya aprovecharía la oportunidad. Sin embargo, Midoriya no creía que un truco tan simple afectara a Togata Miryo. Como era de esperar, el sucesor de One for All ya tenía preparada una contramedida. En el desierto, Midoriya perdió repentinamente el rastro de Togata Miryo. Debió de haber ocurrido cuando cortó las cañas antes, usando los alambres de acero para destrozarlas por completo, esparciendo las semillas esponjosas por todas partes. Midoriya pretendía usar este movimiento para detectar el momento en que Togata Miryo reapareciera, con los cables de acero listos para lanzar un ataque con toda su fuerza. Pero ahora, ni siquiera podía ver rastro de su oponente. No arriba. Entonces debe estar allí.
Concentrando sus sentidos bajo tierra, Midoriya Izuku supo que Togata Miryo era el más hábil en la permeación. Una técnica que le permitía moverse a través del suelo. Este impredecible método de ataque era difícil de defender. De hecho, Togata Miryo ya había usado permeación para infiltrarse. Como Midoriya había adivinado, destacaba en el uso de ataques elusivos, pero ese era el estilo de lucha de Million. El Togata Miryo que se enfrentaba a Midoriya Izuku era el sucesor de One for All. El suelo tembló como si hubiera ocurrido un terremoto y comenzaron a formarse grietas. Midoriya, atónito, murmuró para sí mismo. De ninguna manera. Pero la realidad lo confirmó. En la zona que Midoriya observaba, el suelo se partió en un radio de 30 metros. El enorme trozo de tierra se desprendió de la tierra por una fuerza inmensa. En el fondo estaba Togata Miryo, quien levantaba el trozo de tierra de 30 metros como si cargara una montaña. Usando la permeación para penetrar el suelo y convertir la tierra misma en un arma, este era el estilo de lucha de One for All. Midoriya, este es el poder de One for All. ... Midoriya se quedó sin palabras. Para entonces, el ataque de Togata Miryo ya estaba en marcha. El trozo de tierra de 30 metros se desprendió del suelo y fue lanzado hacia Midoriya Izuku como una bala de cañón gigante. Incapaz de esquivar, Midoriya Izuku, ahora en su forma de alambre de acero, se ha transformado en una barrera de alambre de acero, cubriendo un área de varias decenas de metros a su alrededor. Es demasiado tarde para volver a su forma humana, ya que cambiar de forma lleva tiempo. Así que córtalo. Los cables de acero de su brazo derecho se unieron, listos para bloquear el enorme trozo de tierra que se precipitaba hacia él. Midoriya Izuku, como una espada desenvainada, lanzó un tajo. Un destello plateado atravesó el objetivo, dejando un corte limpio, como un espejo. El gigantesco trozo de tierra de 30 metros de largo se partió en dos al instante. Los cables de acero se retrajeron y se concentraron en el punto donde se cortó la tierra. Si los cables de otras partes quedaran atrapados bajo la roca gigante, sería desastroso. Justo cuando Midoriya reunía los cables en el punto cortado para evitar la colisión, una figura emergió de la división y apareció frente a él. Te atrapé, Midoriya. Miryo-senpai. En el breve intercambio de palabras, Midoriya no tuvo espacio para esquivar. El puño de Togata Miryo ya estaba listo para atacar. Detroit aplastante. El poder de remodelar el terreno, el puño capaz de destrozar la tierra, una tormenta estalló en ese momento. La gigantesca roca, partida en dos, fue arrastrada por la tormenta. Los cables de acero reunidos cayeron al suelo, transformándose de nuevo en la forma humana de Midoriya al caer. Los cables se condensaron en un brazo, sujetándolo al suelo para evitar que rodara. Midoriya Izuku se puso de pie con dificultad, con el cuerpo atormentado por un dolor abrasador. El daño a su forma de alambre de acero también afectó a su cuerpo real. Aunque Togata Miryo se contuvo claramente, usando solo la fuerza de su puñetazo para atacar a Midoriya, el daño fue considerable. Midoriya Izuku estaba en mal estado. Está bien, Midoriya, puedes rendirte ahora. Togata Miryo, tras aterrizar de nuevo, intentó razonar con él. No quería herir demasiado a Midoriya Izuku, incluso si ahora era el enemigo. Para Miryo, Midoriya seguía siendo ese admirable joven. Lo siento. Quiero ser un poco egoísta esta vez. Tomando una respiración profunda para reprimir el dolor, el rostro de Midoriya Izuku se iluminó con una sonrisa feliz. La última vez, durante el examen práctico final, usé tácticas deshonestas. Esta vez, quiero resolver esto de forma justa contigo. Eres un chico testarudo. Togata Miryo suspiró con resignación y adoptó una postura de combate. Parecía que tenían que resolver esto de una vez por todas. Vamos, terminemos esto. Sí. Estoy listo. Los dos se miraron a los ojos y comenzó la batalla final. Agachado, Togata Miryo se concentró en la persona que tenía delante. Esta vez, él, como el senpai incompetente, daría su última lección. Midoriya Izuku, totalmente concentrado, se puso en posición de lucha, sabiendo que solo le quedaba una oportunidad. Al pasar la última ráfaga de viento, el cielo se oscureció con densas nubes y el trueno de Todoroki rugió. En ese preciso instante, ambos comenzaron su duelo final. Togata Miryo se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo, con las manos listas para bloquear al totalmente concentrado Midoriya Izuku.
En un instante, ambos chocaron. El puño derecho de Mirio, moviéndose a una velocidad increíble, golpeó el abdomen de Midoriya con una fuerza incontrolable. En ese momento, el rápido golpe derecho de Mirio aterrizó de lleno en el estómago de Midoriya, alcanzando su objetivo sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, el contraataque final de Midoriya, preparado con todas sus fuerzas, también dejó su marca en la mano de Mirio. El aire se quedó en silencio, y entonces empezó un diluvio que los empapaba a ambos. El resultado estaba claro. Mirio retiró silenciosamente su puño derecho, mientras Midoriya, completamente agotado, se desplomó en el suelo. Mirio había ganado. Gané. Lo sé. Pero... débil y exhausto, Midoriya observó la herida sangrante en la mano derecha de Mirio, cerró los ojos y dijo con satisfacción: esta vez, por fin logré tocarte. Sí, lo hiciste genial. Mirio bajó la cabeza, con la lluvia corriéndole por la cara. A pesar de ser el ganador, parecía el derrotado. Mientras tanto, Midoriya, inconsciente en el suelo, lucía una sonrisa triunfal. Capítulo 151. El segundo final. La lluvia torrencial caía a cántaros, arrasando la tierra. Mirio suspiró, sabiendo que debía recuperar a Midoriya. Lo que le esperaba a continuación era probablemente un juicio, y posiblemente la cárcel. Aunque Mirio quería ayudar a Midoriya, no podía hacer nada. Su deber como héroe, sumado al aterrador futuro que Niuteye había previsto, obligaba a Midoriya a permanecer bajo su vigilancia. Incluso si eso significaba enviarlo a prisión, no podían dejar que Midoriya se convirtiera en la aterradora figura de ese futuro. Cuando Mirio se agachó para levantar a Midoriya sobre su hombro, se detuvo de repente. Pasos. En medio del desierto empapado por la lluvia, Mirio oyó pasos acercándose por detrás. Se levantó rápidamente y se dio la vuelta. Frente a él había un hombre de traje, con la cara vendada y un sombrero de caballero. 4LL por 1. Incluso disfrazado, Mirio reconoció de inmediato quién era el archienemigo de One for All. La mente maestra detrás de todo, el líder de la Liga de Villanos. Togata Mirio, nos volvemos a encontrar. ¿Qué estás haciendo aquí? Togata Mirio enfrentó al hombre frente a él con cautela, retrocediendo lentamente mientras miraba hacia atrás. Midoriya Izuku seguía inconsciente, tendido en el suelo. Tenía que encontrar la manera de alejar a Midoriya de aquel hombre. No pareces muy acogedor. Pero no te preocupes, hoy no estoy aquí para ti. All for One le quitó el sombrero al caballero y se lo acercó al pecho. La única boca que le quedaba se curvó en una sonrisa mientras decía alegremente: solo estoy aquí para llevar a Midoriya a la Liga de Villanos. Después de todo, ahora que se ha convertido en villano, no tiene cabida en tu sociedad de héroes, ¿verdad? Ni una oportunidad. All for One había revelado su objetivo, y Togata Mirio apretó los puños con ira. Pero no podía actuar imprudentemente. La Liga de Villanos aún tenía a ese tipo, Kurohiri. Si luchaba contra All for One ahora, Midoriya podría ser arrebatado en cuanto se diera cuenta. ¡Qué crueldad! Aunque Midoriya ahora es un villano, ustedes, los héroes, aún quieren conservarlo. ¡Qué egoísta de su parte! Callarse la boca. Las palabras de All for One solo alimentaron la ira de Togata Mirio, pero no podía dejar que sus emociones lo dominaran. Tenía que permanecer al lado de Midoriya Izuku y protegerlo. Este hombre quería arrebatarle a Midoriya, y no podía permitirlo. Eres inteligente y cauteloso, pero... All for One avanzó lentamente, arrojando su sombrero con indiferencia al desierto. La fuerte lluvia le quitó las vendas del rostro, revelando su aterrador rostro sin rasgos distintivos. Ahora que tienes a alguien a quien proteger, ¿podrás seguir luchando como lo hiciste la última vez? Un fuerte trueno resonó en el cielo mientras All for One cargaba contra su objetivo. Sabía que Togata Mirio no lo esquivaría esta vez, no con Midoriya Izuku todavía detrás de él. All for One tenía razón. Togata Mirio no se movía de su sitio. Tenía que proteger a Midoriya. No podía permitir que la Liga de Villanos se lo llevara de nuevo. La lluvia caía a cántaros, empapando la tierra mientras comenzaba el segundo enfrentamiento entre Togata Mirio y All for One. En la llanura desolada, ambos se enfrentaron. El puño de Togata Mirio, impulsado por la fuerza de One for All, golpeó sin piedad la cabeza de All for One, igual que el ataque que había usado en el distrito de Shindo. Pero All for One no esquivó.
En cambio, recibió el golpe de frente, con el rostro tan duro como la muralla de una fortaleza. Incluso rió entre dientes mientras hablaba. Novena generación, no he olvidado que vuestra fuerza no es suficiente. All for One tenía muchos dones, pero en el que más confiaba era en el que mejoraba su defensa física. Incluso All Might tuvo que emplearse a fondo para derrotarlo. En ese momento, Togata Miryo solo podía infligir algo de daño, como mucho. El objetivo era Midoriya, que yacía inconsciente detrás de Togata Miryo. All for One no dudó. Recibió el puñetazo de Miryo de frente y extendió la mano hacia Midoriya Izuku, quien yacía inconsciente en el suelo. No puedo dejar que toque a Midoriya. Ese fue el único pensamiento que cruzó por la mente de Togata Miryo. Rápidamente extendió la mano para detener al hombre. Pero en ese momento, Miryo no notó la sonrisa maliciosa que se formaba en los labios de All for One. La permeación de Miryo no era invencible. En cuanto intentaba tocar o atacar, debía volverse sólido. Y All for One había planeado astutamente explotar esta debilidad. El don que acababa de robar del Shia Saikai fue bastante útil. La reparación. Techisaki tenía la aterradora habilidad de desmontar y volver a montar cualquier cosa con un solo toque. All for One pretendía usar esto para emboscar a Togata Miryo. Si Miryo intentaba detenerlo, tendría que volverse sólido, y ese sería el momento perfecto para atacar. Si pudiera aprovechar esta oportunidad para eliminar a Togata Miryo para siempre, sería aún mejor. All for One planeó esto en secreto en su mente, pero la realidad lo abofeteó con fuerza. En lugar de simplemente extender la mano para detenerlo, Togata Miryo apretó el puño. Las venas se le hincharon, los músculos se le hincharon, y con toda su fuerza, asestó un puñetazo devastador justo en el centro del rostro desprevenido de All for One, enviándolo lejos de Todoroki. Cuando te falte fuerza, te esfuerzas al máximo. Esa es la regla de Hai, y es algo que siempre he guardado en mi corazón. Seguimos adelante, Plus Ultra. Este puñetazo, impulsado por una potencia superior a la habitual, dejó a All for One tendido en el suelo, aturdido y desorientado. Fue el contraataque desesperado de Miryo, pero también una repentina advertencia que brilló en su mente. En su cabeza, vio visiones de 8 figuras. Una de ellas parecía ser All Might. Todas le advertían de una cosa. Peligro. Una advertencia de One for All. Los ojos de Miryo se abrieron de par en par, furioso. Con el puño cerrado, lanzó a All for One por los aires. Incluso ahora, All for One seguía luchando por levantarse. Tú. Bastardo. Te subestimé. Mareado y con dificultad para ponerse de pie, All for One sintió el impacto del puñetazo de Togata Miryo que atravesó sus defensas, causándole daño en el cuerpo. El golpe en la cabeza fue severo, y fue un milagro que no se hubiera desmayado. Maldita sea. Me olvidé del sistema de alerta mental de los anteriores usuarios de One for All. Si no, All Might habría muerto hace mucho. La idea le causó dolor de cabeza a All for One. En el pasado, no había logrado asesinar a All Might precisamente por esta razón. Ahora, Togata Miryo había heredado la misma vigilancia de One for All. Lo que lo hacía aún más difícil de controlar que All Might. Observando con cautela cómo All for One luchaba por ponerse de pie, Miryo dudó. ¿Debería aprovechar la oportunidad para capturar a la mente maestra o debería priorizar la salida de Midoriya Izuku? Sin saber si All for One fingía debilidad, Miryo no se atrevió a separarse de Midoriya. La fuerte lluvia le nublaba la vista mientras él y All for One se miraban fijamente. Toma a Midoriya y vete. Al final, Miryo tomó la decisión más sensata dadas las circunstancias. Pero justo cuando se giraba para llevarse a Midoriya, All for One, sentado en el suelo fangoso bajo la lluvia torrencial, habló. Parece que tendremos que dar por terminado el día. Es una pena no haber podido acabar contigo. En cuanto All for One terminó de hablar, se oyó un fuerte trueno. Miryo sintió de repente que algo andaba mal. Se giró bruscamente, solo para descubrir que Midoriya Izuku había desaparecido sin dejar rastro. 4 por 1. Miryo rugió, volviéndose hacia donde había estado sentado All for One. Pero el hombre se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Todo lo que quedó en el desierto empapado por la lluvia fue el grito angustiado de un hombre derrotado. Capítulo 152. ¿Cuál es el costo? Tic-tac. El sonido de un gran reloj de péndulo resonó por la habitación.
Midoriya Izuku abrió lentamente los ojos. Un techo desconocido. ¿Era una celda? Claro que no. Acostado en la cama, la mente de Midoriya estaba desorientada. Recordó haber recibido el golpe final de Mirio-senpai y haberse desmayado por completo. ¿Pero dónde estaba ahora? La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un gran reloj. El espacio estaba lleno de muebles de aspecto caro, y la tenue iluminación hacía que el diseño le resultara extrañamente familiar a Midoriya. Sintió como si ya hubiera estado allí antes. El dolor persistente en el estómago le indicó que no era un sueño. De alguna manera, había terminado en un lugar problemático. La puerta se abrió con un crujido y un hombre apareció en el umbral. Al ver que Midoriya Izuku estaba despierto, sonrió y dijo: «Ah, Midoriya, ¿estás despierto?» Sé que es un poco tarde para decir esto, pero bienvenidos a la Liga de Villanos. 4LL para 1. Midoriya pronunció lentamente el nombre del hombre sin rostro frente a él, el responsable de su situación actual. Pero no tenía la energía para atacarlo. Miró fríamente a All for One, un hombre que había cometido innumerables crímenes y merecía el castigo de All Might, que lo dejó sin rostro. La mirada de Midoriya era gélida. Solo dime, ¿por qué haces esto? Esta era la única pregunta en la mente de Midoriya Izuku. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como All for One lo atacaría? El incidente con Kouta fue solo el principio, y ahora con Eri, Midoriya se había dado cuenta de la verdad. El verdadero objetivo de este hombre era él. Midoriya no creía tener nada especial que hiciera que el hombre más malvado del mundo se fijara en él. Pero había una cosa. Al recordar lo que había creado accidentalmente, algo capaz de cubrir una ciudad entera, Midoriya abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Era eso lo que buscaba este hombre? Si ese fuera el caso, All for One era realmente aterrador. ¿Quería destruir el mundo? Midoriya se puso en guardia de inmediato. Si ese era el plan, preferiría morir antes que dejar que el enemigo triunfara. Al ver la expresión cada vez más cautelosa de Midoriya Izuku, All for One se tocó la cabeza con un dedo, con expresión algo preocupada. Aunque él era el cerebro detrás de todo esto, no había necesidad de que Midoriya lo mirara así, como si estuviera listo para acabar con ambos en cualquier momento. Después de un silencio incómodo, All for One finalmente habló, su tono sorprendentemente tranquilo. Lo primero y más importante, supongo que quieres saber por qué he estado tan interesado en ti, ¿verdad? ... Midoriya instantáneamente se puso aún más alerta. F0R0 quedó momentáneamente desconcertado por su intensa reacción. Pero no importaba. Pensó que sería interesante contarle a Midoriya sobre el futuro que Nyuteye había visto. Sonriendo, comenzó. Sabes que el don de Nyuteye es previsión, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Qué pasa? Midoriya Izuku estaba en guardia, cauteloso y alerta, pero All for One simplemente continuó hablando. Nyuteye parecía haber visto un futuro interesante en ti. ¿Qué? Midoriya Izuku estaba confundido, pero de repente recordó su tiempo en la agencia Nyuteye. La expresión de Nyuteye se había vuelto sombría en ese entonces. ¿Estaría diciendo la verdad All for One? Todos los héroes caerán en tus manos. Togata Mirio se derrumbará en un charco de sangre, incapaz de resistir. Incluso All Might se arrodillará y suplicará clemencia. El futuro que Nyuteye vio es algo que me intriga mucho. ... All for One terminó con una sonrisa, pero la reacción de Midoriya Izuku no fue la que esperaba. Midoriya miró a All for One como si fuera un idiota, luego se recostó casualmente en la cama, mirando al techo, ignorando por completo al hombre que estaba a su lado. ¿No me crees? No pasa nada. All for One hizo un gesto de desdén con la mano. Aunque la reacción de Midoriya fue inesperada, aún era posible. Al menos se había sembrado la duda. Algún día, se daría cuenta de que todo lo que decía era cierto. All for One se dio la vuelta y salió de la habitación. Midoriya Izuku lo miró, pero no dijo nada. Eso fue suficiente. Midoriya creyó lo que el hombre había dicho sobre el futuro que Nyuteye había visto. Era improbable que fuera mentira, y la reacción de Nyuteye en ese momento había sido realmente extraña. Pero no importaba. Porque el futuro que Nyuteye veía se trataba del propio Midoriya Izuku, y era un futuro que prefería morir antes que permitir que sucediera. No importaba si lo creía o no.
Y al menos All for One no perseguía algo que él había creado. Tan solo pensarlo hizo que mi gorilla respirara aliviado. Si algo así cayera en manos del enemigo, la seguridad de la sociedad de héroes y del mundo entero estaría en peligro. Mi gorilla Izuku abrió la puerta silenciosamente y salió. Quedarse con la liga de villanos no era lo que quería. Planeaba memorizar la distribución del lugar, buscar una oportunidad de escapar y contactar con All Might y los demás para acabar con la liga de villanos de una vez por todas. Afuera de la habitación estaba el salón principal. Mi gorilla recordaba vagamente que era el mismo lugar al que lo habían llevado cuando lo secuestraron por primera vez. Mi gorilla, parece que te has recuperado. Ese hombre. Mi gorilla suspiró al darse cuenta de que su plan de escape había fracasado. Cerca de la ventana del pasillo, All for One estaba recostado en el sofá, observando a mi gorilla con diversión. Los pensamientos del joven aún eran demasiado ingenuos. Adelante, dime. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Mi gorilla Izuku decidió hoy jugarse la vida. Quería descubrir qué quería realmente All for One de él. ¿Propósito? No exactamente. Solo tengo una propuesta. ¿Una propuesta? La respuesta de All for One desconcertó a mi gorilla. ¿Qué clase de plan estaba tramando este tipo? El jefe del Shia Saikai, el abuelo de Eri, está en coma. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. A partir de los informes policiales y del interrogatorio a un ejecutivo de Shia Saikai llamado Nemoto Shin, mi gorilla se enteró de que Chisaki, el cabrón que había sido criado por el jefe, fue quien lo puso en estado vegetativo. Le quité el don a Chisaki. Ahora puedo despertar al jefe del Shia Saikai. ¿A qué quieres llegar? Mi gorilla se volvió aún más cauteloso, pero All for One permaneció tranquilo. Esa pequeña niña, Eri. La única familia en la que puede confiar ahora es su abuelo, ¿verdad? ... Mi gorilla guardó silencio. Lo sabía muy bien. Los héroes y la policía no podían cuidar de Eri para siempre. Incluso si se resolvía el asunto de Shia Saikai, el futuro de la chica seguiría siendo sombrío. Y ahora, este hombre le proponía algo que mi gorilla no podía rechazar. ¿Cuál es el costo? Únete a la Liga de Villanos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.